Hola, ¿cómo están? Todos allá en casa, en verdad, estamos así con los pelos de punta, por un lado, con muchas expectativas, incertidumbre también, en este marco de la pandemia y, bueno, las medidas que se han tomado en nuestro país para salvaguardar nuestra salud, la de nuestros seres queridos. Y por eso, acciones y actividades como esta son importantes, porque van a servir para que cuando hayan situaciones similares de emergencia sanitaria, digamos, las autoridades y las personas en general sepan qué hacer con determinadas poblaciones, en este caso, con la población trans, ¿no? Eh, bueno, lo voy a presentar con quienes me acompañan. Bueno, yo soy Yana Camacho García, soy comunicadora, periodista, activista trans, y en los últimos años me he dedicado a hacer incidencia política, a reunirme con tomadores de decisiones para lograr que mejoren las cosas para las mujeres trans y los hombres trans del Perú. No para pedir privilegios, no para pedir cosas especiales, sino para que a nivel legal, a nivel social, se emparejen las realidades que vivimos nosotros, nosotras, nosotres con el resto de la población. Y además doy talleres y charlas de capacitación sobre los temas LGBTIQ+, de nuestro país, de cosas básicas hasta la realidad, por ejemplo, de las mujeres y hombres trans en nuestro país. Y como ya ustedes pueden ver, me acompañan también en este momento, en esta acción, en esta actividad. Eh, Bruno está, politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es director ejecutivo de la Asociación para la Investigación en Inclusión y Diversidad INCIDE Perú. Además es activista LGBTI especializado en género y diversidades. Ha desarrollado proyectos sociales a favor de la comunidad LGBTI. Bruno, levanta empezar la manito para que la gente sepa quién eres. Gracias, Yana, por la introducción. Estoy contento Ajá. de que estés aquí con nosotros. Ay, no, gracias a ustedes por invitarme. También estamos con Diego. Diego es licenciado en Psicología por la Universidad de Lima, donde forma parte de la investigación en Comunicación y Salud del Instituto de Investigación Científica de esta universidad. Como investigador le interesan los temas de actividades LGBTIQ, salud mental LGBTQ, teoría queer y metodología cualitativa. Ha desarrollado proyectos de investigación sobre las relaciones de pareja de jóvenes gays, el impacto de la pandemia del COVID-19 en mujeres trans, el sentido de vida en peruanes y franceses, entre otros. Hola, ¿cómo estás, Diego? Gracias, gracias. Gracias por la presentación. Bien. Bueno, y vamos a poner en contexto de por qué estamos haciendo esta actividad para conocer el trabajo que ustedes han realizado durante la pandemia y pues en referencia, por supuesto, de las vivencias y de la realidad de las mujeres trans en Lima, ¿no? Eh, el COVID-19, la pandemia, lo que ha hecho para la comunidad trans es visibilizar y poner, digamos, sobre la mesa, evidenciar todos los problemas que nosotros, nosotras, nosotres hemos denunciado durante años, ¿no? Que siempre somos la última rueda del coche cuando se trata de atender las necesidades de nuestra población. El caso más claro que se ha dado o la manifestación de discriminación que se ha dado más grande durante esta pandemia ha sido que mientras que muchas poblaciones vulnerables consideradas por el gobierno, por el Estado, han recibido ayuda al estar dentro de programas sociales, la población trans no la ha pasado de la misma manera, ¿no? Es decir, nosotros no aparecemos, no hay ningún programa social del Estado que nos incluya como beneficiarias de algún tipo de servicio directamente para nosotros, ¿no? El, cuando se han entregado, ¿y a qué me refiero con beneficios o servicios? Tipos como los bonos que se han dado, las ayudas, la ayuda humanitaria, etcétera, no ha llegado a nosotros. Y hemos escuchado durante todos estos meses, hay que ayudar a los más vulnerables, hay que ayudar a quienes más lo necesitan. Pues muchas de nosotras lo necesitábamos, sin embargo, no se ha dado así, ¿no? Y no es que yo diga solamente, somos población vulnerable, no. De acuerdo al Plan Nacional de Derechos Humanos,
del Ministerio de Justicia, de acuerdo al Plan Nacional de la Mujer del Ministerio de la Mujer e Inclusión Social, perdón, y Poblaciones Vulnerables, estamos reconocidas como una de las 13 poblaciones vulnerables del Perú. Sin embargo, no se hacen acciones para nosotros, nosotras, nosotres. Además de este ser el más grande acto de discriminación en contra de nosotros, lo que hemos que vivir en acciones políticas que han salido desde el gobierno central, como el pico y género, para los días que pueden salir hombres y mujeres, ¿no?, a la calle, puso en evidencia que no solamente la sociedad nos discrimina, sino que además nuestras autoridades no están preparadas ni sensibilizadas para tratar con personas trans, ¿no? Eh, Tratando de hombres a las mujeres trans, deteniéndolas incluso cuando tenían que salir uno u otro día. Entonces, ese tipo de incoherencia entre que el Estado nos reconozca como población vulnerable y que los actores del Estado, en este caso militares, policías, no sigan esa línea, nos deja mucho que pensar y nos deja mucho que desear por parte de las acciones que se hacen desde el gobierno, ¿no? Además, por supuesto, nosotras estamos consideradas en muchos casos en situación de pobreza y pobreza extrema. Por lo tanto, las chicas están dentro del grupo que vive del día a día, ¿no? Del día a día, que hay que pagar un cuarto diario, 40, 50 soles diario, y eso lo ganan con su trabajo del día. Entonces, mandar a las casas a las chicas trans, si bien ha sido vulnerable, perdón, si bien toda la población ha reclamado que es una medida que no les permite desarrollarse o les perjudica económicamente, imagínense a nosotras, ¿no? Ha sido mucho más cruel todavía. Y peor aún, si hablamos de crueldad y hablamos de cómo siempre se inclina la balanza a favor de más y no de nosotras, todos escuchamos seguramente que durante la pandemia decían en redes, en los medios, en todas partes, hay que reinventarnos. Todos hay que reinventarnos, hay que ver qué hacer, hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Ok, muchas de mis compañeras también creyeron ese discurso de reinventarse y han hecho, por ejemplo, algunas de ellas, una fuente de ceviche para vender, alguna mazamorrita. ¿Y saben qué ha pasado? Se han quedado con la fuente entera, se han quedado con la mazamorra entera, porque nadie quiere comprar algo hecho con las manos de una mujer trans. Entonces, ¿cómo le puedes decir tú a esa compañera, cómo le puedes mirar a los ojos y decirle, sí, adelante, vas a ver que todo va a estar bien, si realmente sabes que no va a ser así, ¿no? Y a mí me ha tocado verlo de cerca. Yo, si bien ya dije hace un instante, me presenté, yo hago incidencia política, yo hago acciones de visibilidad de nuestra comunidad trans. Yo inicié mi activismo haciendo labor comunitaria. Por cuestiones de la vida, dejé de hacer labor comunitaria, dejé de estar en la calle con mis compañeras, con mis amigas, y estuve en otros escenarios luchando por ellas, en la política, en los medios, ¿no? En las aulas, porque he capacitado no solamente a gente interesada en temas LGBT, sino a policías, a serenos, a funcionarios del INPE, a funcionarios ediles, etcétera, ¿no? Autoridades. Entonces, en los últimos años mi rol me llevó por ese camino, ¿no? Sin embargo, durante la pandemia no se necesitaba a alguien que capacite, o probablemente sí, pero no como estuviéramos en una realidad o en una vida normal, ¿no? En la pandemia se necesitaba poner el hombro y, como decían muchos, sacar nuevamente las zapatillas. Bueno, mientras que mucha gente las sacó en los últimos meses, yo y un grupo de compañeras trans en diferentes partes de Lima sacó las zapatillas desde la primera semana, desde el segundo de pandemia, porque sabíamos la realidad de nuestras compañeras trans. ¿Y qué hicimos? En mi caso, y lo cuento desde mi punto de vista, no entrar en detalles del trabajo de las demás compañeras, sin embargo, ya hoy por hoy sé que he hecho cosas muy similares a las que en sus respectivos espacios y jurisdicciones. Y yo lo que hice fue, bueno, número uno, no tenemos data de cuántas personas o mujeres trans habemos en Lima ni en el Perú. No hay data.
eso lo sabemos, somos invisibles. Lo primero que había que hacer era un empadronamiento, ¿no? Entonces, tengo que agradecer, y lo voy a hacer públicamente, a mi familia que me acogió este año, que nos reconciliamos, que dejamos las rencillas de lado, y mira, justo me coincidió pasar con ellos toda la cuarentena, y ha sido un gran apoyo, ¿no? Por ejemplo, mi papá movilizándome con el auto, que a la hora de la hora fue de gran ayuda, porque logré ir hasta lo más alejado que pude. Es más, quisiera llegar más lejos, pero llegué a Puente Piedras, Zapayal, que está de Lima Norte. Yo soy de Lima Norte, está como que súper lejos, no es Plaza Norte, no es Mega Plaza, que está pues acá de alguna manera más cerca, ¿no? Entonces, un empadronamiento fue lo que me tocó hacer para saber cuántas de nosotras están en situación de vulnerabilidad. Luego hacer ese trabajo, eh, a la par de gestión para llevarles alimentos de primera necesidad, que luego armamos en canastas. Por supuesto, gracias también a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que han sido los que principalmente han ayudado con esta ayuda, o los que han brindado esta ayuda, y otros colectivos y otras personas que poco a poco nos han ido dando, y hemos logrado hacer algo interesante, ¿no? Hemos logrado hacer algo interesante en esta zona, no, nunca se había hecho, porque pues la ayuda se centra en otras partes de la ciudad. Entonces, y así como yo lo hice en Lima, en otras partes de Lima, como en el centro de Lima, han habido personas, así como Bruno, Diego, y otras personas que han logrado impactar en la ciudadanía y llevar la ayuda a mis compañeras que tanto lo necesitan, ¿no? Entonces, esa es la situación, así hemos enfrentado el COVID, y yo siempre digo, cuando el Estado se olvide de nosotras, ¿quién saca cara por nosotras? Pues nosotras mismas, ¿no? Eso es lo que nos toca. Queramos o no, somos resilientes, a la mala hemos aprendido a hacerlo, ¿no? Porque tanto han hecho con nosotras en el suelo, que nos ha tocado levantarnos una y otra vez, y esta no ha sido la excepción. Por eso yo encantada de compartir y de conocer el trabajo que ustedes han hecho, porque una de las cosas que se necesitan son herramientas que los tomadores de decisiones puedan leer, puedan procesar, para que hagan acciones en el futuro a favor de esa población que es, pues, por lo general y por bastante trecho, la población más olvidada, ¿no?, en nuestro país. Entonces, dada esta introducción a la investigación, que pues más o menos ha sido una situación del COVID-19 para nosotras, voy a dar pase a Bruno, ¿no? A Bruno, que pues nos va a contar un poco el nombre, desde el nombre de la investigación, la metodología, la privacidad ética, visitas, la experiencia durante la campaña, ¿no? Entonces, Bruno, dejamos estos minutos para que nos cuentes un poquito, como ya dije, desde el nombre de la investigación y todo lo demás relacionado a ella. Gracias, Yana, gracias por también la introducción. En verdad nos has puesto en contexto sobre todo lo que pasó y también un poquito sobre cómo nace esta investigación, ¿no? Vemos la realidad de las mujeres trans que empiezan a pasarla más por la ausencia de las leyes que existían. Luego vienen medidas que son catastróficas para cualquier población vulnerable que vive el día a día, ¿no? Si bien es cierto, han habido muchas organizaciones que se han dedicado también a niños, ancianos, a gente que vive en las calles, eran muy pocas las que se dedicaron al tema de las mujeres trans, ¿no? Que si bien es cierto, toda la comunidad LGBTIQ+ es vulnerable, nosotros nos enfocamos en las mujeres trans por esta llegada que teníamos, por la oportunidad de que ellas nos abrieran las puertas a sus personas y que nos contaran sus historias y ver la realidad de ellas desde las veces que hemos ido a las casas y muchas cosas, ¿no? Por eso que lo llamamos la investigación Community-Based Resistance Strategies among a Group of Trans Women in Lima, Perú, during the COVID-19 pandemic, porque vimos la resistencia de esta comunidad y todas las estrategias que se dieron frente a este grupo de 150 mujeres trans que estaban divididas en 10, 11 casonas de Lima. Fue una campaña la que se inició hablando con ellas, cada decisión siempre se hablaba, ¿no? Cada entrevista que se iba a hacer, cada salida a los medios era también un poquito de empoderarlas y que ellas cuenten la historia, porque la campaña nunca se quiso decir como que esta organización quiere y vamos a apoyar a las mujeres trans, no, sino
de dar un espacio para que ellas mismas hablen y ellas mismas cuenten la realidad que estaba pasando. Fue un trabajo arduo, en verdad, 8 días que nunca pensamos que iba a durar tanto, en verdad. Muchas gracias a toda la gente que apoyó también durante los inicios y que creyó, ¿no?, en la iniciativa. Luego, más tarde, yo seguía en conversaciones con ellas porque sabíamos que la lucha no terminaba ahí, el COVID no iba a desaparecer y todos regresamos a la normalidad, sino que teníamos que mejorar y dar propuestas. Y es por eso que pequeños emprendimientos, como tú dices, ¿no? Pero ha habido también algo de dificultades, porque no cualquiera quiere comprar una mujer trans, todo el mundo estaba haciendo emprendimientos, entonces era ese valor agregado y saber, ¿no?, que son retos que estábamos tomando. Dentro de la investigación, tal como lo dije, ¿no?, el protagonismo siempre fue de ellas y era algo que queríamos recalcar también dentro de la investigación, dar la voz a ellas para que cuenten sus historias y con eso tener un análisis y ver cuál era la realidad que pasaba desde una visión externa, ¿no? Que nosotros sabíamos que no pertenecemos a esa comunidad, es una comunidad de mujeres trans, y ellas mismas lo sabían. Ellas mismas fueron informadas al inicio de toda la investigación que se inicia en junio, julio, cuando ya empezamos a darle claridad y yo hablo con las 10 lideresas, 10, 11 lideresas, y les explico el motivo, ¿no? Que es una investigación sin fondos que estamos haciendo, el propósito, ¿no?, que era dar a conocer a un ambiente más académico la historia de ellas, impulsar las investigaciones para que también esto pueda ayudar a la misma comunidad trans a salir adelante, ¿no?, y a conocer las historias y que más gente se interese desde otros ámbitos, porque la idea no era investigar y dejar ahí, no, sino ir y compartir los resultados con ellas para también mejorar el modo en el que viven, ¿no? Esto pasó por un comité de ética también de la Universidad de Lima que nos aprobó la investigación frente a que habíamos hablado con cada una y cada una había autorizado también dentro de sus casonas, ¿no?, que se investigue y que se utilice sus historias. Dentro de la metodología que utilizamos, como dije, hicimos focus groups con 6 de ellas, en verdad, y fueron 2 focus de 30 minutos, que lo conduje yo, haciéndoles preguntas diversas como cómo era su comunidad antes de que yo llegara, antes de que llegara la pandemia, cómo habían visto este cambio, si después que se empezaron a abrir las primeras fases, también habían notado un cambio, ¿no? Porque después de las primeras fases ellas mismas se empiezan a desintegrar, pero seguían unidas, pero ya no pasábamos tiempo encerrados también, ¿no? Era la misma necesidad de salir a las calles a buscar un pan de cada día, porque sí es cierto, la etapa de donaciones también estaba acabando, que era algo normal, ¿no? O sea, no siempre podíamos vivir o sobrevivir de eso, pero sí era un impulso a que ellas puedan salir adelante, ¿no? Eh, y toda la investigación también se basó en mis visitas. Yo hice un total de visitas, en verdad, 7 durante la campaña y 3 cuando la campaña acabó, hechas a 5 diferentes casas. Entonces, durante mis visitas, si bien es cierto, yo iba con el afán de apoyar, de verificar, también escuchaba sus historias, compartía tiempos con ellas, y es ahí donde yo también esta analítica veía, ¿no? Sería bonito de comunicar, investigar, profundizar un poco más, porque si bien es cierto, algo que cuando lo que yo fuera, que sabía de la comunidad LGBTI, sabía de la comunidad trans, pero lo que te enseñan los libros es muy diferente a la realidad. En verdad, lo que te enseñan algunas investigaciones puede diferir un poquito y era eh, esa motivación, ¿no? De escuchar esas historias y decir, oye, si alguien quiere venir y conocerlas, hoy en día ya no tienen ese temor, ¿no? Pero siempre calculando el saber escuchar y el saber entender la posición, ¿no? Porque son historias que yo no he vivido y que ellas sí, pero a uno les puede chocar, a uno puede sentir por la vivencia, ¿no? La vivencia y cómo te lo cuentan de cada mujer trans que puede sufrirlo, ¿no? Cada uno tenemos diferentes historias y eso era lo que queríamos resaltar con la investigación, resaltar cómo ellas, un grupo de mujeres trans vulnerables, hizo tantas estrategias, no solamente para sobrevivir la ausencia o lo poquito que le pudimos dar brindando asistencia alimentaria, sino también las medidas, como dijiste, ¿no? Pico y género, las medidas de discriminación, las medidas de que solamente podía salir uno por casa y era como que yo tengo que comprar para 30 chicas. Yo mismo sufrí un poquito el ir a donde ellas, ¿no? Porque nadie sabía cómo era la enfermedad, no podía salir así nomás. Entonces fue algo complicado, pero mediante redes sociales, mediante teléfono, podemos estar conectados siempre y tener un contacto con ellos. Entonces, todo esto, todo lo que yo puedo observar, todo lo que ellos pudieron contarme, lo analizamos con Diego y en verdad salió la investigación que hoy estamos presentando, ¿no? Todos estos datos que en verdad
fueron muy bonitos de analizar, fueron muy impactantes algunas historias, sobre todo que estábamos tratando con mujeres trans de diversas zonas de Perú. Muchas de ellas eran de la selva, otras eran del norte, otras eran del mismo Lima, y cada una contaba una diferente historia, ¿no? Así como Yana también decía, durante las primeras épocas de pandemia, la familia volvía a llamarlas, algunas tuvieron que viajar. Y fue bonito ver esto, ¿no? Un reencuentro y poder plasmarlo aquí. Y eso sería la introducción de la investigación, ¿no? El por qué lo hicimos. Y esperamos en verdad que cualquier persona que lea esta investigación quiera ir donde ellas, aprender más, aprendes mucho, creo, sobre resiliencia, aprendes mucho sobre sobrevivir, aprendes mucho sobre ser fuerte por todas las historias que han podido haber vivido, ¿no? Y cada historia te enseña algo, cada chica te puede enseñar algo, que si bien es cierto, es difícil, por lo mismo que son una comunidad vulnerable, que todo el apoyo necesario y todas las investigaciones que se puedan hacer va a ayudarlas, ¿no? Pero que no se quede esto aquí, sino ir, hablar con ellas y mostrar, ¿no? Los resultados, en qué podemos mejorar. Tipo, lo que la investigación también sacó era que necesitamos apoyarlas de otra forma, tipo dar emprendimientos, cosas que ellas pueden hacer y eliminar estereotipos de la gente para que ellas puedan salir adelante. Gracias, Yami. Lo voy a... Gracias, Bruno, efectivamente. Y eso último que mencionaba, ¿no? Los resultados de la investigación es lo que va a ser interesante escuchar. Y eso vamos a escuchar justamente de parte de Diego García, que estaba además, igual que yo, muy atentos a lo que decía Bruno. Adelante, Diego. Listo, gracias. Yo he preparado un pequeño PPT para poder ilustrar mejor los resultados que voy a compartir. Bueno, con esta ayuda voy a poder contarles un poco mejor los resultados principales que hemos encontrado. Entonces, Diego, más bien, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que ya que tenemos el nombre en pantalla, ¿puedes decirnos cuál es más o menos sería la traducción al español sí, del claro, título? claro, sí, eso creo que está súper importante porque no todas las personas tienen el privilegio de saber inglés. Que es un tema que la investigación académica está muy, el inglés es el lenguaje hegemónico y crea barreras para acceder al conocimiento, de hecho es un problema también. Pero bueno, el título se traduciría algo así como estrategias comunitarias, estrategias comunitarias para resistir en un grupo de mujeres trans de Lima durante la pandemia del COVID-19. Claves ahí serían estrategias comunitarias y el tema de la resistencia, ¿no? Y, digamos, lo captura lo más importante del artículo. Ok, entonces los resultados se dividen en tres temas principales. El primer tema tiene que ver con todo lo que fue la organización comunitaria y las estrategias de organización basadas en la solidaridad. Entonces acá vimos tres estrategias principales que que estas chicas trans desplegaron para poder resistir, para poder sobrevivir el impacto de la pandemia. La primera importante fue la distribución equitativa de los víveres, ¿no? Entonces sabemos que en la campaña se recogieron víveres, donaciones, dinero, y acá lo importante fue que las chicas se aseguraron de que estos víveres se dividieran entre las chicas que vivían en la misma casa y entre las casonas de una manera que sea equitativa, ¿no? Que todas reciban por igual, que todas puedan acceder a estos víveres. Otro aspecto importante fue que organizaron ollas comunes, ¿no? Como sabemos, las ollas comunes es cuando una población o un grupo de gente junta sus víveres para cocinar una comida común y que todas puedan comer, ¿no? Entonces eso también fue una estrategia que ellas emplearon para poder asegurar que todas tengan acceso a la comida. Y otro aspecto que ya lo comentó Bruno un poco fue este cambio en las relaciones sociales que hubo antes de la pandemia y luego durante la pandemia, ¿no? O sea, antes las chicas vivían juntas, pero trabajaban, salían, entonces quizás no se conocían tanto, no compartían tanto tiempo juntas, pero cuando se iniciaron las medidas de cuarentena, no todos a sus casas, ellas contaron cómo hubo este cambio en sus relaciones, donde pasaban más tiempo juntas, tuvieron oportunidad de conocerse más y además también tenían actividades para combatir un poco el aburrimiento, ¿no? El estar todo el día encerradas en las casas, eso también afecta la salud mental, ¿no? Pero desarrollaron actividades como jugar al bingo, reunirse, reírse. Entonces todo esto ayudó también a hacer el proceso de estar en casa un poco más llevadero. Otro aspecto importante que contribuyó fue
la cuestión social para poder resistir a la violencia institucionalizada, ¿no? Como ya han hablado bastante de este aspecto, el pico y género fue un problema, obviamente, y además el hecho que la policía, ¿no? Que ha sido históricamente un agente de transfobia institucionalizada, eran los encargados de estar en las calles, los encargados de hacer cumplir esta normativa, ¿no? Entonces esto obviamente generaba ya de por sí un riesgo para las chicas trans que salían a las calles, ya sea a comprar al mercado, ¿no? Entonces una forma como con la que ellas enfrentaron este problema fue saliendo, tratando de salir en pares o en grupos a hacer las compras. Esto las hacía sentirse un poco más seguras. Otro aspecto importante fue cómo en sus mismas redes se fue distribuyendo, se fue haciendo conocer esta idea de poder, cuando una se enfrenta a un acto de discriminación, poder grabarlo con celular para que quede una evidencia de lo que ha ocurrido y que luego este video puede servir para hacer una denuncia, ya sea una denuncia oficial o ya sea una denuncia pública en sus redes sociales, ¿no? Para que se pueda viralizar. Y esto ocurrió y de hecho algunos de estos videos llegaron a los medios, a los medios formales, ¿no? Lo cual digamos, permitió que se converse un poco sobre este tema, lo cual obviamente sabemos que no implica que se va a producir un cambio estructural, pero simplemente el hecho de visibilizar, el hecho de hablar del problema y reconocerlo como una problemática ya es algo bueno, ¿no? Ya es un pequeño avance. Y bueno, además las chicas hablaron de la necesidad que tiene la educación ciudadana, ¿no? O sea, conocer tus derechos para poder enfrentarte en el caso que tengas que enfrentarte a la policía, ¿no? Saber cuáles son tus derechos. Y claro, también hablaron de la importancia y la necesidad de una ley de identidad de género, ¿no? Todo el tema del pico y género, que si bien es una medida problemática de por sí, pero hubiera sido menos problemática si es que la comunidad trans tuviera un documento que refleje sus identidades. Eh, También encontramos algunas barreras y limitaciones a la organización comunitaria, ¿no? Una fue las diferencias culturales que afectaron la organización de las ollas comunes. Entonces, como también comentaron antes, ¿no? Algunas chicas eran del norte, otras de la selva, otras de la costa, y tenían distintos gustos al momento de comer. Entonces, esto acá generaba ciertas dificultades al momento de ponerse de acuerdo en qué cocinar y llegar a consensos, ¿no? Esto afectó un poco la organización de las ollas comunes. Y otro aspecto fue que cuando las medidas de cuarentena fueron disminuyendo y algunas chicas empezaron a salir, ya a generar ingresos, esto generó que empezaran a retirarse un poco de estas formas de organización comunitaria, no pasaron tanto tiempo juntas, ¿no? Lo cual también disminuye un poco este grado de cohesión social que se observó al inicio de la pandemia. Segundo, este tema de los resultados es todo lo que tuvo que ver con el liderazgo, ¿no? Entonces acá durante la campaña surgieron estas figuras que eran estas, pero es importante mencionar que estas figuras no salieron de la nada, ¿no? Sino que estas lideresas eran chicas que ya de por sí eran figuras de liderazgo en las comunidades que existían antes. Entonces, una figura importante fueron las madres. Las madres son estas chicas trans que son respetadas, son apreciadas, son queridas en la comunidad, que comparten conocimiento con las más jóvenes o con las chicas nuevas que llegan a la comunidad, que apoyan a estas chicas que pasan a ser como sus hijas, ¿no? Entonces, esta figura importante fue clave para el desarrollo de la campaña y de las estrategias, ¿no? Como eran madres, también había otras chicas que las llamaban amigas o encargadas, que eran consideradas como responsables, puntuales o que tenían experiencias previas en temas de activismo. Entonces, estas chicas fueron importantes porque en base a ellas es que se genera este rol de la lideresa durante la campaña. Entonces, lo que hace la campaña es aprovechar, es construir sobre esta base de liderazgo comunitario que ya existía en la comunidad. Entonces, las lideresas en la campaña se encargaron de implementar, administrar las actividades de la campaña, por ejemplo, administrar las ollas comunes, distribuir los víveres, ver el tema del presupuesto en cada una de las casonas, y esto generó un cambio en la organización social de la comunidad, ¿no? Entonces ahora estas chicas que tenían el rol de las lideresas tenían mayores responsabilidades, tenían mayores capacidades, entonces se podría decir que se generó una diferencia de poder entre las lideresas y las demás chicas que pertenecían a la comunidad y que vivían en las casonas. Eso también generó otra dinámica interesante, que fue que las lideresas tenían que trabajar para garantizar transparencia frente a la comunidad.
como ellas tenían mayores responsabilidades en cuanto al manejo de víveres, del dinero, de la organización, ellas tenían que asegurar que la comunidad sepa que eso se estaba llevando de una manera transparente, ¿no? Por lo cual, por ejemplo, grababan videos cuando llegaban las donaciones o cuando iban a comprar, tomaban fotos, pedían los recibos, se aseguraban que las chicas, otras chicas vieran que eso estaba llevando de una manera transparente. Pero sin embargo, a pesar que se hicieron esos esfuerzos, se observó igual una actitud vigilante por parte de la comunidad, ¿no? O sea, las demás chicas constantemente tenían esa actitud vigilante de estar asegurándose que todo se esté llevando de una manera transparente, ¿no? Lo cual fue un cambio en comparación a las formas de liderazgo anteriores, ¿no? Por ejemplo, las madres, las amigas, las encargadas, ellas no tenían este rol de estas responsabilidades y este manejo de dinero, de víveres, estas capacidades nuevas que aparecieron durante la pandemia. Entonces se observa un cambio importante y relevante en cuanto a las formas de liderazgo. Eh, y el tercer tema importante fue todo lo que tuvo que ver con las relaciones que establecieron estas chicas, esta comunidad, con otros sectores de la sociedad, con otros grupos. Entonces, esas relaciones que establecieron sirvieron para resistir a la precariedad y para poder resistir al impacto de la pandemia. Entonces, un primer vínculo importante fue el nexo que establecieron las lideresas, que ellas eran las que representaban a la comunidad, las necesidades de la comunidad, con los organizadores de la campaña. Ese fue un primer nexo importante. Otro nexo importante fue cómo se conectaron esta comunidad de chicas trans con otros sectores más privilegiados de la comunidad LGBT+, por ejemplo, influencers LGBT que compartieron la campaña en sus cuentas de Instagram, que ayudaron a visibilizar su situación, así como también empresas vinculadas con la comunidad LGBT que también realizaron ciertas actividades dirigidas a recaudar más fondos, a recaudar más donaciones. Y otro aspecto importante también lograron conectarse con los medios de comunicación, los medios formales, ¿no? Se hicieron notas periodísticas, por ejemplo, sobre la situación de las mujeres trans durante la pandemia, que además ayudaron a visibilizar más la campaña. Eh, entonces esto ayudó a hacer más visible la situación. Y además es interesante y es importante porque sabemos que históricamente la prensa peruana ha tenido un rol bastante negativo ante la comunidad LGBT más en general y especialmente hacia la comunidad trans, ¿no? Que la representación en los medios ha tendido a ser una representación negativa y en estereotipos. Entonces, si bien esto acá, de nuevo, no es que hablamos de que ya se ha dado un cambio estructural en la forma como la prensa representa a las personas trans, sí sienta un precedente importante de cómo puede ser una representación positiva en los medios de la comunidad trans, como la que se observó durante la cuarentena y en el marco de la campaña. Y bueno, en base a todos estos resultados podemos llegar a ciertas conclusiones. Una de ellas es la importancia que tiene el capital social, ¿no? Entonces, sabemos que el capital, digamos, tangible, ¿no? El dinero, la infraestructura, los víveres son importantes. Pero algo que encontramos en esta investigación fue la importancia que también tiene el capital social. El, el capital social, como para dar una pequeña definición, son aquellos recursos que se encuentran en las relaciones entre los miembros de una comunidad, en sus conexiones con otros grupos que tienen metas en común y con instituciones con mayor poder. Entonces vimos durante toda esta campaña cómo las chicas se organizaron, cómo aprovecharon los vínculos que tenían entre ellas, desarrollaron nuevos vínculos con otras organizaciones como estas ONGs, como esos otros sectores de la comunidad LGBT, y así como también instituciones que tienen mayor poder como son los medios, y cómo todo esto estuvo sostenido y fue habilitado por las relaciones sociales, por la cohesión social, por las relaciones de confianza, por el mismo liderazgo que surge de la propia comunidad, y cómo todo esto, que son las formas que adquiere el capital social, sirvió para generar estas estrategias que les permitió resistir a su manera, ¿no? Y obviamente con las limitaciones del caso, pero resistir al fin y al cabo a este impacto negativo y este aumento en la precariedad a la que se vieron expuestas durante la pandemia. Entonces, la investigación finalmente se centra digamos, resaltar y hacer
notar la importancia que tiene el capital social y al mismo tiempo reconocer que que se pueden identificar unas barreras para esta misma organización social y comunitaria, ¿no? Una barrera importante fue esta dificultad para negociar diferencias culturales entre personas de diferentes regiones, y esto ya se ha encontrado en investigaciones anteriores que se han hecho sobre la comunidad trans en el Perú, ¿no? Sobre cómo las diferencias culturales entre las chicas de distintas regiones puede dificultar un poco el formar comunidades más integradas, más cohesionadas. Entonces es un aspecto que nos queda como lección para trabajar en el futuro. Otro aspecto fue la disminución de los niveles de interacción social. Entonces es normal que obviamente se acabó la cuarentena, ahora estamos entrando de nuevo a otra cuarentena, pero en su momento se acabó y la gente empezó a salir, se pudo empezar a trabajar otra vez. Entonces es normal que los niveles de interacción bajen, o sea, porque ya no ves tanto a las personas porque no estás todo el día en la casa, pero es importante que podamos en esfuerzos futuros desarrollar medidas que permitan que la cohesión social continúe aumentando, continúe fortaleciéndose, si bien las personas van a poder salir y vivir sus vidas, ¿no? Entonces es un aspecto que queda también como lección para apuntar a que los programas, a que las iniciativas que se tomen con esta comunidad estén también sostenidas por la cohesión, por las relaciones que tienen las chicas entre ellas, y que además contribuyan a que esas relaciones sean más fuertes, se genere más confianza entre ellas. Y otro aspecto importante que puede ser una potencial barrera es el aspecto de los cambios en las formas de liderazgo. Entonces, como sabemos que para que una comunidad se haga más fuerte, se haga más estructurada y pueda generar mayores estrategias, se necesita liderazgo. Es importante que este liderazgo no venga de afuera, o sea, que no venga gente que les diga qué hacer, o que no venga gente de afuera que ponga una persona de líder, sino que el liderazgo surja de la propia comunidad. Entonces acá vimos que esto acá ocurrió, pero también vimos que cuando ocurrió esto y surgieron formas más sofisticadas, más complejas de liderazgo, con mayores responsabilidades, también hubo cierta resistencia por parte de la misma comunidad en el aspecto de poder confiar en estos líderes. Esto se entiende al tomar en cuenta el panorama un poco más amplio de cómo se entiende el liderazgo en el Perú, ¿no? Acá, por los mismos líderes políticos que tenemos, sabemos que confiar en los líderes políticos o en los líderes de las empresas, del sector privado, es difícil, por los casos que conocemos de corrupción, abuso de poder y la fragilidad de nuestra democracia, ¿no? Entonces, esto que se observa en el aspecto macrosocial se traduce y impacta en el aspecto microsocial, es decir, en los grupos que formamos, eh, hace que sea más complicado poder confiar, tener confianza en una figura de liderazgo. Entonces, es otra lección para trabajar en el futuro, en fortalecer el liderazgo de la propia comunidad y en fortalecer la confianza hacia las figuras de liderazgo, ¿no? Como es otro aspecto que también es importante para continuar trabajando. Entonces, finalmente lo que la investigación, digamos, deja como lección central es que las organizaciones, los programas que en el futuro quieran y busquen dar soporte a la comunidad trans, deben tomar en cuenta los recursos y las redes que ya existen en esta comunidad, deben alentar formas de autoorganización, es decir, que la organización parta de la misma comunidad, alentar formas de relaciones de confianza, es decir, mejorar los niveles de confianza, que las chicas confíen entre ellas, confíen en sus propias lideresas, y además que el liderazgo sea autogestionado y que emerja de la propia comunidad. Bueno, estas fueron las conclusiones y con esto finalizo la parte de los resultados. Gracias, Diego, muy claro, además todo lo que has precisado, tanto tú como Bruno, y bueno, me han surgido algunas interrogantes que quisiera hacérselas y vemos cómo van con las respuestas, uno lo puede responder o ambos se complementan, no sé, pero la primera que se me surge es cómo en un idioma sencillo, cómo le explicamos a nuestros compañeros que no son activistas y que además aprovecho para que quede claro que no todas las personas LGBT estamos obligadas a ser activistas. Hay gente que simplemente quiere vivir su vida y eso se entiende y se respeta. Entonces, ¿cómo le explicamos al compañero no activista la importancia de este tipo de investigaciones? Yo lo inicio porque igual nosotros siempre fomentamos este tipo de investigaciones, ¿no? Creemos que la gente tiene que empezar
a educar, sobre todo, ¿no? O sea, ahí, como tú dices, no estamos destinados a ser activistas, no es que por ser miembro tienes que ser activista, pero al menos conocer un poquito de tu comunidad, ¿no? Conocer por qué otra gente sí lucha, por qué otra gente está dando la cara, para que todos tengamos los mismos derechos y cómo han sufrido durante todo este proceso, ¿no? Dejar en papel, por así decirlo, dejar en video la historia de cómo van cambiando, ¿no? Esta investigación, si bien es cierto, ha tratado de abarcar todo este periodo de cuarentena, de la primera inmovilización social. Tuvimos que ver cosas del pasado también, ¿no? Cómo vivían ellas antes, cómo estaban en otro sector, que como yo te dije, ¿no? Muchas veces desconocemos, eh, y muchas veces no es por ser ignorantes ni nada, no desconocemos porque no averiguamos, conocemos porque no vamos, porque estamos tapados ante la realidad, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones es bueno también para que en otros países también se interesen y vean, ¿no? Vean cuál es la realidad y podamos comparar para poder llegar a políticas más públicas. Si bien es cierto, no toda la gente lo va a leer, y sería muy difícil llegar a también a gente que no es activista y que lo puedan compartir. Queremos dejar las mayores enseñanzas, ¿no? Las mayores enseñanzas de que sobre todo existe la comunidad trans, se está investigando sobre la comunidad trans, se está dejando en papel y eso es importante, ¿no? Es importante ya como el mismo se ha ido viendo, ¿no? En todo el Perú en verdad hay un proceso en el que se estamos visibilizando más y es importante que la gente conozca estas cosas, ¿no? Pese a que lo lea o no, pese a que investigue otros papers, otros artículos, otros documentales, es importante que sepan, ¿no? Para que si alguien le pregunta o algo, al menos tengas una mínima idea de lo que está pasando, ¿no? De lo que se luchó en este caso. Como el ejemplo de esta investigación, ¿no? Que nos enfoca en la comunidad trans del centro por lo mismo que tenemos acceso a ella, pero qué pasó en otros sectores, que sería también importante y ver y analizar, ¿no? Diego, no sé si quieres Sí, complementar algo. claro. Sí, claro, gracias. Yo creo que es una pregunta importante, especialmente, o sea, yo lo tomo porque, digamos, o sea, yo no soy activista, sino soy investigador, eso es lo que me dedico, entonces, para mí es un tema, es un tema constante porque la academia tiene una gran deuda con la comunidad LGBT+, y es un reto constante al que se enfrenta la academia, que es cómo llegar, cómo, digamos, sacar estos conocimientos que se generan se genera a partir de las experiencias de estas comunidades vulnera- vulnerables, marginalizadas. Entonces nosotros generamos ese conocimiento y siempre hay este gran reto de, ok, ¿cómo luego finalmente hacemos que este conocimiento que se produce en un lenguaje al cual no todos tienen acceso, ya sea por un tema de idioma, ya sea por un tema que además es un lenguaje complejo, un lenguaje que muchas veces, y productos que muchas veces se quedan en esta burbuja que es la academia en general y la peruana también. Entonces el reto es siempre cómo sacamos este conocimiento, cómo lo devolvemos a las personas de las cuales lo hemos obtenido, para que finalmente se traduzca ya en políticas, en cambios sociales, ya sea en programas sociales o simplemente generando más investigación, porque hay investigación que no, digamos, no es directamente aplicada, pero finalmente que genere algo más, ¿no? Que no solamente se quede en un artículo publicado en una revista, sino que pueda traducirse en algo, ¿no? En algo, en algún cambio, en algún efecto sobre esta población, ¿no? Entonces, eso es un reto al que a mí sí, siempre me genera bastantes interrogantes y no, creo que nos interpela bastante a las y los y les académicos, que es CAP, em, el cómo lograr, ¿no? Que sacar estos conocimientos finalmente de esa burbuja, ¿no? Entonces yo creo que actividades como por ejemplo la que estamos teniendo ahorita, em, ayudan, y el modo como lo que he podido observar, eso no es una observación, digamos, científica ni nada, pero es una observación que he visto desde más o menos el año pasado, es cómo han ido proliferando estas cuentas en redes sociales, en Instagram, en Twitter, que se encargan de hacer esta actividad tan importante, pero muchas veces tan poco valorada, que es la difusión científica, ¿no? O sea, son personas que se encargan de, digamos, tomar estos artículos, todo este conocimiento que se genera, traducirlo a un lenguaje accesible para la mayoría y difundirlo y divulgarlo. La difusión y divulgación científica es súper importante
Y como digo, me parece súper importante y lo encuentro súper interesante que en este último año he visto que se han generado muchísimas cuentas que se encargan de hacer esto, ¿no? De tratar de democratizar de algún modo el acceso al conocimiento, y creo que esa es una ruta importante, y que puede hacer que esas personas de nuestra propia comunidad, que por lo general no se interesan tanto y que quizás no entrarían a leer un paper, pero que sí están en Instagram, que están en Twitter, que están en esas redes sociales, puedan empezar a interesarse y empezar a reflexionar un poco sobre sus propias identidades, sobre su propia comunidad, y así, digamos, trabajar un poco para, como comunidad, volvernos más reflexivos, más críticos y más empáticos también. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, y por supuesto que los estudios y los avances que haga la ciencia a través de investigaciones como esta, hay que tener presentes todos que ayudan a los tomadores de decisiones a justamente realizar acciones con las poblaciones, ¿no? Mucha gente desde el Estado no hacen ese tipo de investigaciones y por lo tanto no generan ningún tipo de actividad o acción para la población. Sin embargo, este tipo de documentos, este tipo de investigaciones sirve de herramienta para que se puedan hacer acciones positivas hacia nosotros, ¿no? Lo que me lleva a preguntar es, ¿por qué el objetivo de su investigación se enfocó en la población trans? ¿Por qué no en otra dentro del espectro LGTBIQ+. Eh, Al inicio creo que con esa pregunta, porque yo justo coordiné la campaña de donaciones que se dio en el centro, entonces por eso es que nuestro objetivo, o bueno, el público que nos basamos en la investigación fueron las mujeres trans, por todo lo que yo voy descubriendo durante la campaña, ¿no? Era una población, como yo justo lo comenté al inicio, ¿no? Que uno puede leer informes, investigaciones, pero que no va más allá de cómo ellas viven, ¿no? De cómo es la realidad en verdad, que si bien es cierto durante... Entonces, empezó primero con una acción de la campaña de donaciones y a raíz de lo que tú viste es que se desarrolla la investigación. No fue al revés ni a la par. No, claro, fue después, porque justo yo igual, Diego lo conozco también por el caso de la campaña, entonces lo voy hablando, ¿no? Y él como investigador también veía que habían cositas para poder plasmarlas, ¿no? Como decía, ¿no? Entonces eso fue lo que nos dieron, no era un caso único en el cual podíamos retratar lo que vivió la comunidad trans, siempre con el permiso de todas ellas, ¿no? Entonces por eso es que nuestro público objetivo fueron siempre ellas, porque sale la campaña, salen las historias y ya había esta confianza conmigo, entonces ya había la confianza de que me iba a burlar de ellas, no las iba a discriminar por sus historias, sino que ellos empezaban a poder apoyarlas desde otro ámbito, ¿no? Ya no sería el ámbito monetario, el ámbito de víveres, sino en el ámbito de dejar lo que es su estrategia, lo que fue su lucha frente a la pandemia de COVID-19, ¿no? Porque si bien es cierto, yo vi muy pocos casos de otros integrantes de la comunidad LGBT, fue más mi relación con las mujeres trans, ¿no? Porque igual los hombres trans también nos apoyaron, ¿eh? Eso fue genial, en verdad, ver cómo la misma comunidad trans, entre hombres trans y mujeres trans, se iban apoyando, fue muy bonito de ver. Entonces, por eso que nos enfocamos en ellas, en verdad, era ya la riqueza de información que teníamos y el querer compartirlas con los demás, ¿no? Sobre todo, como dice Diego, con un ámbito académico, que muchas veces igual le debe a ellas también y a la misma población algo más sencillo de leer, ¿no? O sea, algo más que pueda llegar a ellas mediante proyectos de leyes, etcétera. Entonces, fue todo esto que nos llegó y que ellas sean el público objetivo, ¿no? Igual, Diego, no sé si quieres agregar algo. Y más bien, yo quiero aprovechar antes que se me escape, Bruno y Diego, discúlpame que te interrumpa, pero es todo un mérito y quienes escuchen o vean este video, tienen que saber que es todo un mérito lograr tener esa confianza que dice Bruno con mis compañeras, ¿no? Yo misma he tenido mucha dificultad para, no para socializar, porque pues eso se nos da natural, o sea, ellas y yo hablamos el mismo idioma, digamos, eh, ellas entienden, por ejemplo, que en mi caso vengo igual de una situación expulsada de mi familia, expulsada de mi casa, y que, digamos, de alguna manera, eso nos hace como que hermanas, ¿no? Y eso que ustedes mencionaban, que Diego mencionaba en cuanto
a lo que iban encontrando y al establecimiento de las relaciones, ¿no? Y la solidaridad, la organización comunitaria, en realidad es una descripción de una familia, ¿no? E incluso con el nombre de madres e hijas. Entonces, uno así nomás no abre las puertas de su hogar, de su casa, para dejar entrar a personas de afuera, ¿no? Nadie así abre en su corazón entre el núcleo de la familia, ¿no? Entonces, por eso yo a ustedes, chicos, les reconozco y desde que supe, eh, eh, reconozco el trabajo que han tenido que hacer y sobre todo el que hayan logrado no hacer que las chicas, como muchos las han hecho sentir anteriormente, muchas investigaciones, muchos quizás proyectos de salud, que las han hecho sentir como las conejillos de India de algo, ¿no? Como los ratones de laboratorio, ¿no? Como que, a ver, compórtate y te tomo nota de todo lo que haces, ¿no? Que seguramente son metodologías propias de la ciencia o de la investigación científica. Sin embargo, el lado humano no se puede perder y yo creo que en este caso ustedes han hecho un buen trabajo al respecto y qué gusto que hayan podido sacar toda esta información de primera mano y supongo que han establecido relaciones incluso con ellas, ¿no? Ahora sí, cerramos paréntesis, discúlpeme, Diego. No, no, tranquila, yo justo quería agregar ahí que dices, eso fue un dato súper interesante, ¿no? Como también yo siendo un hombre visiblemente llego y ellas me abren las puertas y es algo que también queríamos contar en la investigación, pero al final por motivos de palabra, de llenar, porque sí teníamos como que hacer 4.000 y había mucha información, como te digo, era que yo me convirtiera en madre, que me llamen y todo, o sea, que tengan la confianza de llamarme mi número ante cualquier posibilidad, ¿no? Y es ahí donde yo también digo, les dejo a ellas, en verdad, les dejo, como tú dices, no quería que tomen como que son de indias y les escribo sobre ustedes y me voy, no, sino que ellas están informadas de todo el proceso, de cuando enviamos el paper, de cuando nos aceptaron la propuesta, de cuando nos aprobaron la investigación finalmente. Ahora por motivos, como mismo hemos dicho, ¿no? Las medidas se están implementando de nuevo por nuestra seguridad, pero sí tengo el deber de ir y comentarles, ¿no? Dentro de toda la investigación se ha descubierto esto, y igual van a ver el video, ¿no? Entonces, yo estuve tan orgulloso de ellas, tan orgulloso de ver su resistencia, ¿no? Y así como conocer tu caso, conocer el caso de las chicas del Cono Norte, del Cono Sur, de otros lugares de Lima, fue muy importante, ¿no? Entonces, es por eso que también el público objetivo fueron ellas, ¿no? Ya por la confianza y que esto se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Pese a que acabamos la campaña, pese a que vimos otros proyectos, pese a eso, igual está la comunicación, ¿no? Si viajen, estén fuera de Lima, fue genial ver eso, ver esta confianza que nos dieron, ¿no? Sobre todo para contarles historias y como dije, ¿no? La privacidad y la ética siempre estuvo presente el que voy a grabar esta parte, pero no lo voy a difundir, no te preocupes, habla como tú quieras, y que ella sienta la confianza de expresar, ¿no? Ahora sí, Diego. Bueno, creo que ya has dicho todo. Creo que entre los dos han dicho todo. Lo único que así chiquito que puedo agregar a ese aspecto, que creo que es importante, ¿no? Y sí es hablar bueno, es un comentario más técnico de mi parte, pero bueno, lo quiero decir es este aspecto de reflexión un poco sobre las metodologías de investigación que se usan y cómo pueden hacer sentir al participante o la participante como un conejillo de indias, ¿no? Como alguien que viene, te observa, coge tus datos, o sea, coge la información y se va. Y chao, ahí queda. No, entonces esto fue algo que también para mí fue importante tener claro en que no íbamos a hacer eso. Reflexionar sobre también nuestra propia posicionalidad, que eso es un aspecto importante en investigación cualitativa, ¿no? Que es reconocer que nosotros tenemos una experiencia distinta a la de ellas y que no vamos a poder entender completamente su experiencia porque no somos personas trans, tenemos una socialización, aprendizaje distinto, una conciencia de clase distinta. Entonces, esto de acá genera esta imposibilidad de poder eh, entender completamente sus vivencias, ¿no? Pero reconociendo, o sea, la investigación tiene que reconocer la limitación que eso genera, ¿no? Y tomando en cuenta esa limitación es que hacemos esta investigación, ¿no? Entonces eso implica esa reflexión sobre la propia posicionalidad de nosotros como investigadores, este,
y que el conocimiento se genere con ellas, no de ellas. O sea, no ellas nos dan su conocimiento y nos vamos, sino que junto con ellas se genere conocimiento, ¿no? Y esto obviamente, bueno, Bruno ya lo detalló bastante, se pudo dar debido a la relación de confianza que ya existía con él, que se había desarrollado durante todo ese tiempo, ¿no? La campaña y todo eso. Pero sí, bueno, eso era lo mismo que quería agregar. Ujú. Ujú. Y es bonito que cuenten esa experiencia porque esto quizás puede ayudar a quienes vengan detrás, que si realmente quieren hacer una investigación lo hagan porque quieren sumar y aportar, ¿no? Y no porque les causa curiosidad o es un morbo, una duda que quieren resolver o absolver, ¿no? Métanse en este tema si es que en verdad quieren sumar a nuestra realidad, a nuestra comunidad. Y bueno, yo tenía una pregunta final sobre cómo impacta estos resultados en la población trans. Sin embargo, creo que ya en estos minutos ustedes han detallado muy bien y ya sabemos cuál va a ser el impacto. Más bien, sí quisiera saber qué se viene. Bueno, estamos en unas nuevas medidas de restricción. ¿Cómo consideran que podrían emplear estos resultados? ¿No? Quizás esto puede ser un recordaris para que quienes recién van a empezar a hacer acciones para esta población tomen en cuenta su investigación. No sé qué, ya como para ir cerrando, ¿qué se les ocurre? Es una pregunta que yo creo que ha surgido de la nada, pero no sé, a ver, se las hago igual, ¿no? No, no te preocupes. Bueno, desde INSI, desde nuestra organización, en verdad, siempre seguimos apoyando a las mujeres trans del centro, ¿no? Seguimos en comunicación, teníamos un proyecto de emprendimiento social llamado Cuichi, que también partió de un grupo de ellas, ¿no? Todo en conversaciones. Yo sí creo que esto va a llamar a una toma de reflexión sobre las medidas, ¿no? Y sobre la importancia de que ellas sigan unidas, la importancia de que estas estrategias que utilizamos antes para sobrevivir y para salir adelante se tienen que volver a tomar en cuenta, tenemos que corregir errores de lo que pasó, ¿no? Estar más unidos y que esa unión no se pierda, ¿no? No se pierda como que llegó la vacuna, nos vamos todos, no, no, seguir generando comunidad, porque lo que queremos es generar una comunidad que se apoye, que luche y que logre los derechos para que todo se ponga mejor, ¿no? Eh, Prácticamente desde nuestra organización igual vamos a seguir investigando, vamos a seguir recolectando historias, viendo cómo hacer visible frente a lo que ya habíamos logrado antes, ¿no? Como digo, que empresas, que aliados, que no sea como que tipo a las ayudé porque cuarentena y no, sino como que seguir apoyando a la comunidad trans, ¿no? Seguir visibilizando que esto no tiene una etapa, sino que perdure hasta lograr los derechos. Y una vez que se logren las leyes, seguir educando, porque no se queda en que ahí aprobamos esta ley y luego nadie la conozca, ¿no? Nadie la ponga en práctica. Tenemos que hacer un cambio en la sociedad. Y esa creo que es la principal actividad que queremos seguir fomentando un cambio en la sociedad, un cambio en la manera de pensar para que todos vivamos en un lugar más inclusivo y tolerante. Sí, bueno, yo por mi parte, lo que creo que, o sea, digamos, lo que creo que podría quedarse como la lección, o sea, un aspecto importante de, bueno, de todas las conclusiones y los resultados que hemos encontrado es, claro, que las organizaciones que vengan en el futuro se centren, que aprovechen y que tomen en cuenta, que consideren estas formas de organización que ya existen dentro de la propia comunidad y especialmente el tema de las lideresas. Yo creo que esta experiencia con la campaña y con la organización que tuvieron durante la cuarentena reveló como las capacidades de organización, de liderazgo, de, de resistencia que hay, que ya están en la misma comunidad, ¿no? Y cómo ellas pueden organizarse, si bien obviamente con limitaciones, con barreras, con tensiones, a veces que es normal, en cualquier grupo siempre surgen tensiones, eso se entiende y todo, pero ahí hay un aspecto que se puede aprovechar muchísimo más y que puede ser un catalizador importante para generar cambios ya más estructurales, ¿no? Porque hemos visto cómo durante esta época, durante esta experiencia, han habido, digamos, como comenté antes, precedentes, ¿no? O sea, precedente, por ejemplo, de una buena representación en los medios, precedente de cómo al grabar estos videos que muestran los actos de discriminación, se generó una cierta reflexión por parte de la PNP que dio un comunicado, incluso el mismo presidente, bueno, expresidente Vizcarra también dijo algo. Ok, son acciones
pequeñas. Lo que se necesita ahora es que se generen cambios estructurales, ¿no? Que no solamente se quede en una acción, en una visibilización, sino que ya genere un cambio. Pero, de nuevo, este cambio es importante que no sea un cambio que venga de afuera, sino que es un cambio que se genere y se catalice y se desarrolle desde la comunidad. Y yo creo que ahí las lideresas pueden jugar un rol muy importante. Sería genial que se generen programas que las puedan seguir capacitando, y que puedan, digamos, trabajarse un poco estas tensiones internas que se generan cuando hay liderazgos muy representativos, ¿no? Pero creo que ahí hay un espacio importante y una oportunidad para seguir generando iniciativas y estrategias que finalmente conduzcan a cambios estructurales. Justo ahí para agregar un poquito lo que dijo Diego, eso es lo más importante, ¿no? Que ya hemos tenido, que hemos podido empoderar y que ellas ayudan a otras chicas a seguir empoderándose y contar su historia, ¿no? Porque lo que pasó también durante la campaña es que no todas querían hablar, no todas querían salir en cámara y es entendible porque había muchas razones detrás, ¿no? Entonces es un nivel que poco a poco tenemos que lograr y que ellas se vuelvan influencers, por así decirlo, dentro de su misma comunidad, ¿no? De ver cómo si bien es cierto, tenemos temor de salir, por lo que no sabemos cómo la gente va a reaccionar, es la primera lucha que podemos hacer, ¿no? De ir dejando y por eso igual, ya para ir acabando también, mi agradecimiento a las 11 lideresas, mi agradecimiento a las 150 mujeres trans y a todas las que pudieron compartir su historia conmigo y su historia de resistencia, de unión, que pudo motivar a hacer esta investigación, ¿no? Y que motiva igual a hacer otros programas a favor de ellas y con ellas. Nunca, como dije, no se hizo algo como que estructural, no, sino todo fue horizontal. Todos participamos, todos tomamos la decisión y vemos que es lo mejor para ellas. Qué bonito esas últimas palabras, Bruno. Y bueno, también agradecerles por este trabajo, por esta preocupación y por darnos más elementos. Yo soy activista, así que seguramente lo que ustedes han presentado, ojalá lo hagan en español también para poder tenerlo, usarlo como herramienta que me permita pues graficar y hacerles entender a las autoridades sobre la realidad de nosotras, ¿no? Entonces, antes de despedirnos, ¿alguna idea así súper chiquita y directa con la que quiere que la gente se quede? Diego, Bruno. Yo creo que lo que siempre he estado diciendo, ¿no? Y que fue un lema también de la campaña, ¿no? Que juntos somos más fuertes, juntos lo podemos todo, juntos lo logramos todo. Entonces, si cada uno ponemos el hombro, si cada uno conocemos la historia y la lucha, ¿no? Como dije, no te pedimos que salgas tú, sino que la conozcas y que la compartas para que lleguemos a más personas. Y eso creo que es la gran idea de esta investigación, ¿no? Que sea abierta, que la gente conozca la realidad y sigamos visibilizando en búsqueda de leyes que nos protejan, en búsqueda de una sociedad que nos acepte. Y eso creo que es la idea central, ¿no? De no ver algo como algo extraño, sino algo como que se unió, luchó y pudo sobrevivir. Y ayudó no solamente a un grupo de mujeres, ¿no? Sino que buscó ayudar a más personas, buscó ayudarse a ellas mismas dentro de sus posibilidades, ¿no? Que todo se hizo también dentro de lo que nosotros podíamos llegar. Como decía, dije, no hubiera querido haber dado más, todo, pero nos imposibilita muchos hechos, ¿no? Entonces, eso yo quería que la gente se quede, ¿no? Que no solo se quede en papel, sino que hay que ir, hay que seguir hablando, hay que seguir buscando, hay que dejar el acto y hay que dejar una muy bonita experiencia, ¿no? Para que sigan habiendo estas historias y se sigan divulgando. Sí, bueno, por mi parte, con lo que más, yo creo que me quedo con dejo dos ideas. Una es, que bueno, ya lo he reiterado bastantes veces, pero nunca está de más, es la importancia que tienen las relaciones sociales como una forma de capital, y no solamente, y obviamente no entenderlo como tratar de verlo, no solamente, o sea, en esta investigación fue en la comunidad trans, pero ese conocimiento puede generalizarse y aplicarse para la gran comunidad LGBTQ+ peruana y otros sectores de la misma comunidad, ¿no? La importancia que tienen nuestras relaciones como una forma de movilizar estrategias y de generar cambios. Esa es una idea. Y la segunda, que bueno, ya lo dijo Bruno un poco, pero yo, digamos, lo, lo conceptualizo desde mi rol como académico, como investigador, es esta importancia de que el conocimiento salga.
que no se quede en esa burbuja, que atribuya a las comunidades de las cuales nos permiten hacer estas publicaciones y generar estas investigaciones, y la importancia que tiene la divulgación científica. Y sí, en ese aspecto, de todas maneras, nos vamos a encargar de generar un artículo que sea en español, que todos lo puedan leer en un lenguaje un poco más accesible, porque sí queremos que esto de acá salga, ¿no? Salga y se lea y se comenta. Muy bien, nuevamente agradecerles. Bruno, gracias por convocarme. Diego, gracias por dar tus puntos de vista. Y en verdad dejan con muchas ganas de saber qué más van a hacer más adelante. Yo sé que son súper jóvenes, somos súper jóvenes. Y en los próximos años vamos a saber muchas más novedades. Mira, años, ya dije. En los próximos tiempos vamos a conocer más cosas sobre ustedes, sobre INCI de Perú. Y muy agradecida por esa oportunidad. Y ya será hasta una próxima oportunidad, y ojalá pues que también nos convoque un tema que sea propositivo y que ayude a nuestra comunidad trans. Gracias, chicos, y bueno, nos despedimos hasta la próxima.